¿Qué puede decirnos un cráneo sobre la vida de una persona? ¿Y pueden sus huesos revelar cómo murió? Una dibujante forense, un antropólogo y un satélite de posición global nos dirán más de esta víctima de lo que nadie pueda imaginarse. Crímenes imperfectos. El cañón de Yellow House ocupa una gran superficie de tierras muy escabrosas a las afueras de la ciudad de Lubbock, en Texas. En 1870, los indios comanches cambiaban a sus prisioneros por caballos. 125 años más tarde, la zona se hizo conocida por otra cosa. Unos cazadores encontraron lo que parecía ser un cráneo humano. Lo consideramos el escenario de un crimen, dando por supuesto que se descubriría que había sido un homicidio. Cerca de allí aparecieron prendas de ropa y un zapato de mujer. La policía registró entre la tierra y encontraron unos huesos pequeños y un cabello humano. El antropólogo forense Dr. Harrell Gilkin calculó que los huesos habían estado expuestos a los elementos durante más de un año. Había un hueso al final de la espina dorsal, llamado sacro, que indicaba que la víctima era una mujer. La forma del sacro es diferente en las mujeres. Es mucho más acampanada. Todo forma parte de la diferencia genética por la que las mujeres dan a luz y los hombres no. La forma del cráneo indicaba que la víctima era de raza blanca y las suturas craneales aún no estaban cerradas, lo cual significaba que era una mujer joven de entre 18 a 24 años. El antropólogo también encontró marcas de puñaladas. Creo que había una en el omóplato, 6 en las vértebras y otras 4 o 5. En total descubrimos unas 12 o 13 heridas que marcamos en el croquis. El doctor Gilkin determinó que se trataba de un homicidio con violencia. Cuando corrió la voz de que había sido asesinada una mujer en el cañón de Yellow House, se produjo un aluvión de llamadas. Vino una mujer que nos dijo que sabía que había sido su marido porque era un fanático de los cuchillos y dijo, por cierto... Los investigadores comprobaron las fichas dentales de 64 mujeres jóvenes desaparecidas en todo el país y ninguna de ellas coincidía. De modo que pidieron a la dibujante forense Karen Taylor que intentara ponerle cara al cráneo encontrado. Pedir ayuda a una dibujante forense es como el último recurso. La misión de un dibujante forense es despertar interés. Crear un vínculo. Yo a veces me considero como una intermediaria. En ese momento ella era mi última baza. De hecho, era mi única esperanza. Ya no sabíamos qué hacer. Taylor era pionera en una técnica llamada reconstrucción facial en 2 dimensiones, que es en parte ciencia y en parte arte. Cada raza tiene un tipo de piel en la cara distinto de las demás. Utilizando datos científicos, Taylor fue colocando unos tacos de goma para simular el grosor de la piel de la cara de una mujer blanca. El grosor de la piel varía en nuestras caras. Si uno se toca en la mejilla o en la barbilla, se nota que la piel es más gruesa que la frente. Así que cortamos y ponemos tacos de goma en esos puntos, con lo que conseguimos unas directrices para crear el contorno de la cara. Entonces Taylor fotografió el cráneo y colocó un velo translúcido encima de la foto. Después utilizó su talento y experiencia como forense para ilustrar los rasgos más prominentes. El ojo humano normal tiene un diámetro de unos 25 milímetros. Normalmente tiene el tamaño de una moneda de 25 centavos, de modo que para dibujarlo coloco una moneda en la cavidad ocular y marco el contorno. La nariz y las orejas son más difíciles de recrear porque están hechas de cartílago y se descomponen. Pero las investigaciones demuestran que en la nariz de la mujer blanca, la piel se extiende 5 milímetros a ambos lados de las fosas nasales. Me sorprendió particularmente la nariz, porque tenía una marcada asimetría
en la base de las fosas nasales. Se inclinaba hacia un lado de la base. Y por experiencia en casos anteriores, comprendí que ese rasgo probablemente se le notaría en vida. Los investigadores encontraron un cabello rojo en el suelo, cerca de los huesos que Taylor utilizó como directriz. Esa fue una buena pista para mí. Interpreté que no era ni rubia rubia ni morena morena, sino más bien un término medio. Y lo mismo decidí para el color de los ojos. Al acabar, el dibujo fue enviado a los medios de comunicación de todo el estado de Texas. Los investigadores confiaban en que alguien la reconociera. Era un día como cualquier otro en la vida de Beverly Tillery. Y el retrato robot de una mujer sin identificar que había sido encontrada en el cañón de Yellow House llamó inmediatamente su atención. Si se fija en las fotos de mis hijos, observará que todos tienen el mismo tipo de mandíbula y la misma estructura de cara, un poco cuadrada. Beverly estaba convencida de que se trataba de su hija de 17 años, Belinda, que llevaba más de un año desaparecida. Me enseñó el periódico y me preguntó si la encontraba parecida a Belinda. Y cuanto más miraba el retrato, más me parecía que tenía características similares. La ficha dental confirmó lo que la familia sospechaba. Era el cráneo de Belinda. En el momento de su desaparición, Belinda estaba trabajando como bailarina en un club nocturno, propiedad de una banda llamada Los Bandidos. Son una banda de moteros marginados. Están metidos en todo. La gente que frecuenta sus clubes suele ser del mismo tipo. Así que no era una buena señal que Belinda Tiller trabajara allí. Cuando oí el nombre de Belinda, fui enseguida al bar en el que trabajaba para ver si alguien me hablaba de ella y tener algo más que un nombre para escribir mi artículo. Pero en el club no había nadie dispuesto a hablar. El que vendía las entradas dijo que no conocía a nadie llamada Belinda. Y para mayor frustración, salió una mujer de la parte de atrás que también trabajaba allí y empezó a decir lo mismo que había dicho el hombre, solo que con más énfasis. Según la familia, Belinda había estado bailando en el club la noche de su desaparición. Su hermano la había llevado en coche a casa. La última vez que hablé con mi hermana no se encontraba bien. Di por hecho que se iría a la cama, así que me fui a mi cuarto. Yo me había tomado unas copas aquella tarde. Y también estaba un poco mareado. Así que subí a tumbarme. Pero a la mañana siguiente, Belinda no estaba y no había dejado ninguna nota. La familia de Belinda contó a la policía por qué en los últimos días no se había encontrado muy bien. Cada día estaba peor. La llevamos al médico y descubrimos que estaba embarazada. Al principio, los primeros días, estaba como sorprendida. Pero yo creo que eso fue lo que le hizo cambiar. Y querer ser la hija que su madre quería que fuera. Ya sabe. Belinda había pensado retomar sus estudios, conseguir un diploma y buscar un trabajo mejor pagado para criar a su bebé como es debido. La familia de Belinda creía que el padre del bebé era su exnovio, Troy Armstrong. Él bebía mucho y era mayor. Era 10 años mayor que ella. La verdad es que no me caía muy bien. Era mayor que yo. Me parecía un disparate, aunque no quería criticar a Belinda abiertamente. Vagabundeaba, vivía en el coche o con amigos. Y era un drogadicto. Cuando la policía intentó interrogar a Armstrong, descubrieron que había abandonado la ciudad 2 meses antes. Dijeron que estaba viviendo en Roswell, Nuevo México. Fui a Roswell, pasé 2 días buscándole y no le pude encontrar. Pero sí lograron localizar a su novia de entonces, Angela Allen. Ella dijo que le amaba. Después de vivir un tiempo juntos, él se volvió cada vez más agresivo y de hecho la pegó un par de veces, según me dijo. Angela dijo que sabía todo lo de Belinda. Oí un par de mensajes de ella en el contestador. En uno decía que estaba embarazada y que tenía que hablar con él. Angela contó a la policía que ella y Armstrong se encontraron con Belinda en un bar local poco antes de su desaparición y que hubo un enfrentamiento. Quería verle para dejar bien claro que ella era quien iba a criar al hijo y que le daba igual de quién fuera el niño.
Angela dijo a los investigadores que cortó su relación con Armstrong cuando se enteró de que Belinda estaba embarazada. Le dije que tenía que hablar con ella, que si quería abortar tendría que pagarlo él. Si ella quería tener el niño, tenía que apoyarla. Fuera cual fuera su decisión, él tenía que asumirla y ayudarla a resolver el problema en el que la había metido, y que de lo contrario no quería saber más de él. Le dije que desapareciera de mi vida. Angela entregó a la policía algunos objetos que Armstrong había dejado antes de marcharse. Entre ellos, había un cuchillo. La policía preguntó a los expertos forenses si aquella era el arma homicida y la respuesta fue: tal vez. Según mi experiencia, las personas que intentan relacionar un cuchillo con una herida están un poco mal de la cabeza. Con el tiempo, los huesos tienden a reducirse y las cicatrices cambian un poco. De todos modos, los investigadores necesitaban encontrar a Troy Armstrong para preguntarle si sabía algo acerca de la desaparición de Belinda. La dibujante forense Karen Taylor consiguió ponerle cara al cráneo encontrado en el cañón de Yellow House, lo cual llevó al descubrimiento de que se trataba de Belinda Tiller, de 17 años. Su exnovio Troy Armstrong, 27 años, era el principal sospechoso, pero los investigadores no sabían dónde estaba. Angela Allen había sido novia de Armstrong después de Belinda. Hablar con Angela 2 o 3 veces y cada vez que hablaba con ella obtenía un poco más de información. Sabía que en el momento en que ayudara a la policía iba a ponerme en peligro. Con el tiempo, Angela acabó por contar que cuando Armstrong se enteró del embarazo de Belinda, la invitó a ir de acampada con él al cañón de Yellow House para poder hablar tranquilamente de la situación. Angela dijo que Armstrong se comportó de manera sospechosa cuando volvió del cañón de Yellow House. A la vuelta del viaje se presentó en la puerta de mi casa. Tenía las manos llenas de sangre porque se había hecho un corte. Armstrong dijo que se había cortado la mano accidentalmente durante la acampada. No había ningún motivo para no creerle, ¿sabe? Aunque no con las mismas palabras, vino a decir que la había matado. Coincidía con el lugar en el que había sido encontrado el cadáver y coincidía el hecho de que tuviera sangre en las manos, lo cual significaba que no la había matado de un tiro, sino que la había agredido de cerca, tal vez con un cuchillo. Se comportó como un gallito. No intentó disimular para nada que la había matado. Cuando Angela se enteró de que el cuerpo de Belinda había aparecido en el cañón de Yellow House, comprendió lo ocurrido. Creo que lo primero que salió de mi boca fue: la mató él, ¿verdad? Entonces todo encajó. Vi que era verdad. Y que podía haberme matado a mí. O a alguien de mi familia. Al ver que aumentaban las pruebas circunstanciales, la policía solicitó una orden judicial para detener a Armstrong, pero se desconocía su paradero. Angela Allen dijo a la policía que el mejor amigo de Troy trabajaba en California para una empresa de transporte y sugirió que se pusieran en contacto con él. Yo quería asegurarme de que le cogieran. Estaba decidida a todo. La policía preguntó a los directivos de la empresa dónde podían encontrar al amigo de Troy. Por suerte sabían exactamente dónde se encontraba porque todos sus camiones estaban equipados con el sistema de posición global, o GPS. Cuando le dijeron al detective Watson que el camión disponía de GPS, en aquella época reaccionó como yo. ¿Un GP qué? ¿Qué es eso? Hay 24 satélites en órbita alrededor de la Tierra que localizan vehículos, barcos e incluso aviones que disponen del sistema GPS. Es como dejar un reguero de migas de pan, es decir, que cuando se mira el mapa se ve una línea de puntos que representa el itinerario que lleva el vehículo. El sistema GPS localizó el camión en marcha que iba conduciendo Armstrong a su paso por Nebraska. Me estaban dando información en tiempo real. Les dije que no colgaran el teléfono. Informé a la patrulla de carreteras de Nebraska de lo que estaba haciendo y les pedí que intentaran localizar el camión. En pocas horas, los policías de Nebraska montaron un control y dieron el alto al camión. Preguntaron al conductor si sabía algo sobre el paradero de Armstrong. Ante su sorpresa vieron que Armstrong iba escondido en el compartimento trasero del camión. Yo no tenía ninguna prueba concreta. Solo sabía que era amigo del conductor y que había estado viajando con él en el camión. Armstrong fue detenido y acusado del asesinato de Belinda.
Tiene ese tipo de ojos pequeñitos que te hacen sentirte incómodo. Si parece una rata y huele a rata, seguro que es una rata. Siempre había llevado la palabra rata escrita en la frente. Armstrong insistió en que él no tenía nada que ver con la muerte de Belinda, pero entre las cosas de Armstrong se encontró la llave de la puerta de un trastero de alquiler. Dentro del trastero había objetos cuya presencia allí Armstrong no fue capaz de explicar. Cuando Troy Armstrong fue detenido por el asesinato de Belinda Tiller, tenía la llave de un trastero alquilado en Nuevo México. En el interior se encontraron efectos personales de Belinda. Sin duda eran los efectos personales que ella llevaba la noche en la que fue asesinada. Un permiso de conducir y otras cosas que seguramente llevaba al salir de su trabajo en el club nocturno. Los fiscales decían que Armstrong no tenía intención de mantener al niño de Belinda. Decían que estaba furioso porque su nueva novia, Angela Allen, rompió la relación cuando se enteró del embarazo de Belinda. La fiscalía encontró pruebas de que Armstrong había pedido prestados sacos de dormir y un equipo de acampada a un amigo, y después invitó a Belinda a ir con él para poder hablar del embarazo. Aquella misma noche, Troy recogió a Belinda en su casa y la llevó al cañón de Yellow House. Una vez allí, los fiscales sostenían que habían discutido acaloradamente y que la cosa se puso violenta. Las pruebas forenses revelaban que Belinda había sido apuñalada más de una docena de veces. Y había sido abandonada a su suerte en el cañón de Yellow House. Más tarde, Armstrong fue a la casa de Angela contándole que se había cortado una mano. Troy Armstrong era un individuo extremadamente violento. Alguien que no se arrepentía de haber apuñalado a una adolescente embarazada 12 o 15 veces con un enorme cuchillo y haberla abandonado en el campo. En el juicio, Angela Allen hizo una declaración estremecedora. Me dijo que la había matado y que si decía algo del crimen y a mi padre. Después de 4 días de juicio, el jurado deliberó durante tan solo 2 horas antes de declarar a Troy Armstrong culpable de asesinato en primer grado. Mi frase final fue: condénenle a cadena perpetua a menos que encuentren algo decente en él. Y en menos de 1 hora volvieron con una condena de cadena perpetua. Yo creo que eso dice mucho de Troy Armstrong. Incluso Angela dice que salió bastante bien parado porque aquel día Armstrong había matado a 2 personas. Yo creo que debían haberle condenado a muerte porque nadie ha tenido en cuenta a ese niño. Un hombrecillo con un gran ego. Y es violento. Eso es lo que es. En 2 palabras, hombrecillo violento. Ella no era famosa. No era un caso muy importante, pero sí fue necesario reunir mucha gente y hacer un gran esfuerzo. Y eso no es algo que se vea a menudo cuando se trata de alguien que ha sido olvidado. La familia de Belinda Tiller sigue llorando la pérdida de su hija. Pero gracias a la reconstrucción facial y a la antropología forense, ahora saben la verdad. Cuando Karen Taylor puso cara al cráneo, se destapó el caso. Sin duda, el arte forense es en parte arte y en parte ciencia. Utilizamos toda la información de la que disponemos y hay un momento en el que